más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir, amén, al libro de Mateos. Gloria a Jesús. El libro de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Aquí, en Mateo capítulo 5, comienza esta historia que hoy día les quiero contar. Amén. Gloria a Jesús. Yo le he puesto por título a esta palabra: yo quiero ser Pedro. Amén. Vamos a ver si cuando terminemos esta palabra alguien más también va a querer decir que quiere ser como Pedro. Amén. Pedro era uno de los apóstoles de Jesús. Amén. Y vamos a conocer un poquito su historia. Y yo les voy a contar por qué yo digo que quiero ser como Pedro. Amén. El primer encuentro que Jesús tiene con Pedro, amén, es cuando Jesús va a la casa de Pedro y sana a la suegra. Amén. Dice la palabra, gloria a Dios, que estaba con mucha fiebre la suegra de... Gloria a Jesús.
La suegra de Pedro estaba con mucha fiebre y Jesús lo va a visitar y hace el milagro. Jesús dice que cuando oró, inmediatamente la suegra dice que se le cortó la fiebre y se levantó de la cama, dice, y empezó a servir a Jesús, amén. Empezó a trabajar ahí mismo, amén. Yo creo que ese fue el primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús. Y yo creo que también quedó tan convencido Pedro al ver ese milagro, quedó tan impactado con eso que yo creo que para Pedro era desconocido, amén. Dice la palabra que antes de Jesús estaba Juan el Bautista, amén, que oraba, que sanaba enfermos en el nombre de Jesús, amén. Pero Pedro no lo conocía a Juan el Bautista, vino a conocer recién a Jesús, amén. Pedro tenía una mochila, amén. Decirle al hermano que tenés a tu lado. Pedro tenía una carga. No solamente estaba preocupado por su suegra enferma, sino que tenía una suegra, tenía esposa, tenía trabajo, tenía hijos seguramente, amén. Tenía sus propias cosas que hacer. Muchas veces nosotros, cuando conocemos a Jesús, tenemos una mochila, tenemos una carga que llevamos todo el tiempo adentro, acá, en la espalda, amén, en los hombros, y vamos arrastrando y llevando todas esas cosas, amén. En Mateo capítulo 10, gloria a Jesús. Mateo capítulo 10. Jesús dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El nombre de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Amén. Al primero que Jesús eligió, ¿a quién fue? A Pedro, que antes se llamaba Simón. Jesús le cambió por Pedro, porque Pedro significa roca. Amén. Significa, ¿qué más firme? ¿Qué más que una roca? Amén. Los cimientos de los hogares, ¿con qué se hacen? Con roca, con piedra firme. Amén. Y Jesús al primero que eligió fue a Pedro. Yo creo que de ese primer encuentro que Pedro tuvo con Jesús, y yo creo que ahí Pedro se enamoró completamente de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Lo siguió. Porque si no después Jesús no lo hubiese podido elegir como uno de sus discípulos. Si Pedro, a pesar de esa mochila, a pesar de la carga, del trabajo, de la esposa, de la suegra, pero Pedro igual lo siguió a Jesús. Amén. Hasta ahí vamos bien. Amén. Mateo 16 nos dice un poquito más de por qué Jesús lo eligió. Amén. A partir del 13, perdón. Y vinieron a Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Vino Jesús y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Se los preguntó a quiénes, a su círculo íntimo, a sus discípulos. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién dices que sois? Y yo creo que en ese momento hubo silencio, como la maestra en la clase cuando pregunta algo y se quedan todos en silencio, porque no sabían la respuesta, no sabían qué iban a contestar. Pero dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bienaventurado le respondió Jesús, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. De los que estaban ahí, de los 12, Jesús hizo una pregunta que muchas veces uno habiendo ya leído la Biblia, uno ya se lo puede responder más fácil, amén. Pero ahí a ellos les preguntó así, en vivo y en directo, y Pedro supo qué contestar. ¿Por qué? Porque Pedro sabía quién era Jesús.
había aprendido a conocerlo, había podido aprender bien cuál era el propósito de la vida de Jesús, había podido entender y enamorarse de ese trabajo, porque cuando leemos la Biblia vemos que dice que Jesús iba de un lado para el otro y subía a una barca y bajaba de la barca, iba y venía por todos lados predicando. Y Simón, ¿qué hizo? Pedro lo acompañó, lo siguió. Amén. Hasta ahí, otra vez, todo bien, amén. Pero acá es cuando la vida de Pedro empieza a ser como la mía, así como yo lo vi, amén. Yo también tuve, y creo que cada uno de ustedes, un encuentro con el Señor, lo conocimos, nos enamoramos y empezamos a seguirlo, amén. Pero, ¿qué pasó? En Mateo 14, gloria a Jesús, 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiéndole la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es cuando se empieza a aparecer a mi vida, amén. Pedro dice que cuando vio a Jesús y lo desafió encima, porque le dijo: si eres el Hijo de Dios, anda que yo camine. Como que Pedro le quiso decir: bueno, a ver, muéstrame. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor: a ver, Señor, si esto, a ver, poneme a hacer esto? Y vamos andando, y como Pedro nos bajamos de la barca y empezamos a caminar, pero de repente Pedro, ¿qué vio? Las olas, el viento, que venía todo fuerte, y se acobardó. Tuvo un acto de valentía, un acto de fe, puso la fe por obra en práctica y se bajó de la barca, pero al poquito andar se olvidó de su fe. Se olvidó de ¿qué? De mirar a Jesús, amén. Porque en vez de mirar a Jesús, empezó a ver las circunstancias. Y por ahí, cuando estamos, que decidimos hacer algo para Dios, cuando decidimos que vamos a cambiar en nuestra manera de pensar, cuando decidimos que vamos a cambiar, cuando decidimos que vamos a servir, y muchas veces, ¿qué hacemos? Miramos al costado y empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver a las demás personas, empezamos a ver lo que no tendríamos que ver, porque si Pedro hubiese seguido con los ojos puestos en Jesús, como dice en Hebreos 11, hubiese podido llegar caminando hasta el lado de Jesús, y después lo hubiese acompañado a Jesús caminando y se hubiesen subido de vuelta a la barca, amén. Y eso es también lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que no bajemos la mirada, que sigamos mirándolo a Él, que sigamos caminando sobre las aguas, amén. Tormenta siempre hay, se calma, el mar siempre, bueno, hoy día está más tranquilo, hay días que está más picado, hay días que no hay viento, hay días que hay un viento fuertísimo, amén. Y así también es nuestro diario vivir, con tormentas que son más fuertes, con tormentas que son más tranquilas, amén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar nuestra mirada en Jesús, no desenfocarnos de hacia dónde vamos, amén. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo: yo quiero ir. Y Jesús le dijo: vení, amén. Entonces, él quiso venir. Jesús no le dijo: vamos Pedro, dale, vení. Él quiso, pidió, y Dios le respondió, y Dios le contestó, amén. Su fe tuvo un obstáculo: la desconfianza, el temor, y algo tan chiquito como los ojos fueron parte del problema de que él bajara los brazos, amén. Muchas veces vemos algo que no tendríamos que ver, hablamos algo que no teníamos que hablar,
vamos hacia algún lugar con nuestros pies que no deberíamos de ir, amén, y ahí está el problema de la fe. De ser un arbolito, lo volvemos otra vez a un granito de mostaza como el Señor nos dio, amén. Pero Pedro le dijo, Señor, sálvame. Otra vez le pidió algo al Señor. Primero le pidió ir y ahora le pide que lo salve. ¿Y el Señor qué hizo? Una vez más le extendió la mano, amén. Le extendió su mano de sanidad, de purificación, de salvación, de bendición, de vida, amén. Esa es la mano del Señor que siempre está. Cuando nuestra tempestad, cuando nuestro problema, cuando nuestra circunstancia es de alguno de estas cosas por aquí, el Señor siempre extiende su mano a favor nuestro. Siempre que, como Pedro, le digamos, Señor, sálvame. Amén. Si Pedro tal vez hubiera, cuando el agua le llegó a las rodillas, le hubiera dicho al Señor que se salve, bueno, hubiese estado mejor. Amén. Pero se hundió por completo. Pedro esperó a tener, como comúnmente se dice, con el agua al cuello para pedir, Señor, sálvame. Y ahí el Señor lo salvó. Si hubiese tal vez recapacitado un ratito antes, amén, el Señor también lo hubiese salvado. Pero no se hubiese asustado tanto, no hubiese padecido tanto ese momento. Amén. Mateos 26. Gloria a Jesús. En Mateos 26, 32. Amén. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandaliciré. Se me trabó la lengua. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús le estaba advirtiendo a Pedro, Pedro, va a pasar esto. El Señor muchas veces a nosotros también nos advierte y nos dice, cuidado porque va a pasar esto. No vayas por allá y uno por ahí, burro, va para ese lado. Vamos a la tempestad. En vez de volver a la barca, nos vamos hacia la tempestad. Amén. A través de su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, el Señor también nos habla. Amén. ¿Cuántas veces decimos, ay, qué casualidad? Estaba en una circunstancia, abro la Biblia y me habla de eso. No es una casualidad. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor sabe cuáles son nuestros problemas. Amén. Y Él a través de su palabra nos habla. Amén. Y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dijo, no. Y muchas veces nosotros, y ahí otra vez vuelvo a mi vida, muchas veces preferimos otras cosas. Muchas veces cuando el Señor dice, me vas a negar, no Señor, pero a la hora de la novela, en vez de estar orando, estamos viendo la novela, ¿ven? A la hora del partido, ahí estamos. Algunos, gracias a Dios, que decían, no, hoy día juega River, no se va a la iglesia, pero hoy día se va a la iglesia igual, amén, gloria a Jesús. Y muchas veces en esas pequeñas actitudes, en esas pequeñas cosas, es como que estamos no negando, sino dejando un poco de lado a Dios. Amén. Cuando Jesús fue al Getsemaní a orar, amén, porque Él ya sabía que el momento de la crucifixión venía, que el momento de que lo arrestaran ya estaba próximo, se llevó a 3 discípulos. Pedro era uno de ellos. Y Jesús les dijo, bueno, quédense orando y yo voy a ir un poco más arriba a seguir orando. Pero dice que cuando Jesús descendió, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. ¿Amén? Y muchas veces, y lo vuelvo a aplicar a mi vida, en vez de velar cuando hay tormentas, en vez de quejarnos, tendríamos que orar. Cuando hay problemas, en vez de preocuparnos, tendríamos que ocuparnos.
en la oración, ocuparnos en el ayuno, en la alabanza, en la adoración, amén. Es el momento cuando estamos en la tormenta donde más necesitamos que el Señor nos guíe, nos diga qué hacer. Es el momento donde más necesitamos de su paz, de su tranquilidad, amén. Porque en ese momento era Jesús, amén. Pero Jesús dice que tenía ese pesar de sabía de todo lo que iba a pasar. Pero él, ¿qué hizo? Fue a orar, fue a buscar al Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que buscar a nuestro Padre? Amén. Para que Él nos ayude y nos auxilie. Y también en el 26:51, otra de las comparaciones que yo hice con mi vida, cuando vinieron a apresar a Jesús, dice 51, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Amén. Ahí se demuestra, Pedro demuestra el amor que él tenía por Jesús, el amor que él sentía por la obra, amén, que dice que cuando vio que lo estaban apresando, por más que ya sabía, amén, todos los discípulos sabían lo que iba a pasar, dice que él igual sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre, amén. Ahí demuestra el amor, amén. Y entonces ahí podemos ver que, bueno, se quedó dormido, pero fue por la carne, amén, fue porque estaba cansado, pero demuestra otra vez de que Dios lo eligió, Jesús lo eligió, y fue por algo, fue porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. En la última cena Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dice, te amo. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, amén. El Señor le decía si lo quería y que apacentara las ovejas, amén. Porque Jesús sabía que más allá de estos errores, de estas cosas que estamos viendo, Pedro era un hombre, una persona como cada uno de nosotros, amén, que tenemos nuestros errores, que tenemos nuestras fallas, que tenemos nuestras equivocaciones, pero Jesús nunca dudó del amor de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús puede ver nuestro corazón, amén. Pero después, ¿qué pasa? Llega el momento donde Pedro niega a Jesús, así como Jesús se lo había dicho: antes de que el gallo cante 3 veces me habrás negado. Dice que Pedro estaba a la orilla de una fogata y se acerca y le dicen: vos eras uno por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte, amén. Y a pesar de que ahí fue una de las primeras veces que Pedro lo negó, pero qué importante que es para cada uno de nosotros el poder ser un reflejo de Dios, un reflejo de su palabra. Estemos en el lugar que estemos, amén, que haya alguien que pueda identificar a Jesús en nuestras vidas, amén. Las 3 veces a Pedro le pasó algo, le pasó eso. Vino alguien que le dijo: pero vos sos distinto, vos no sos igual que nosotros, algo hay en vos. Podían reconocer, a pesar de que Pedro estaba negando a Jesús, que Pedro estaba equivocado, pero podían ver a Jesús a través de Pedro. Cuando el gallo canta la 3ª vez, dice en el libro de Lucas que Jesús lo mira a Pedro. Y Pedro dice, empieza a llorar amargamente. Y es el momento del arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento no es solamente llorar y pedir perdón, es cambiar de actitud. Yo me arrepiento de esto que Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús. Lloró, se arrepintió, pidió perdón y empezó de nuevo. Porque dice su palabra que Pedro fue por las naciones llevando su palabra. Amén. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro, a pesar de su error, lo hizo. Le hizo caso a Jesús. Amén. Antepuso el amor de Dios, el amor que Jesús tenía, y lo antepuso ante él. Y siguió ante su mochila
de la esposa, de la suegra, del trabajo, y sirvió al Señor, amén. Hasta tuvo el privilegio de estar su vida aquí también en la palabra. Tuvo el privilegio de poder escribir un libro en la Biblia, amén. Y en el libro los invito que me acompañen, amén, a Primera de Pedro. Pedro supo arrepentirse. Perdón, Segunda de Pedro. Se arrepintió. Pudo pedir perdón. Pudo conocer la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Amén. Y en su libro nos anima mucho. ¿Sí? Podemos leer después en la casa. Podemos leer Primera y Segunda de Pedro. Nos habla, nos anima a cómo debemos comportarnos como cristianos, como esposos, como hijos, amén. Nos alienta, nos da consejos, nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios, que tenemos que ser fuertes en el Señor, practicantes de la palabra, santos, sobrios y constantes, amén. Todo eso está, hay pequeñas perlitas, pequeños secretos en Primera y Segunda de Pedro, para que después los puedan descubrir, los puedan escudriñar, esos consejos que fue lo que Pedro aprendió de su propia experiencia, de sus propios errores, amén, de las veces que falló, de las veces que no hizo lo que Dios quiso, pero a pesar de todo, él siguió. Y en Segunda de Pedro 3:17, termina él escribiendo con este consejo para nosotros. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro pudo aprender de sus errores, amén. Y yo lo llevaba a mi vida. Yo también he aprendido de varios errores. Seguramente iría a cometer muchos más, pero vamos aprendiendo, amén. Sabiendo de antemano. Nosotros tenemos la palabra del Señor y ahí tenemos toda la sabiduría. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir, amén. De antemano sabemos que el Señor dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. De antemano ya estamos sabiendo. Cuando venimos al camino del Señor, ya estamos sabiendo de las cosas que va a pasar, pero estemos tranquilos, amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. La gracia, el favor de Dios que viene de que cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, la gracia de Dios, el perdón de Dios viene hacia nosotros, amén. En una Biblia de estudios se refiere a que Pedro dice, habló mucho, más allá de lo que pudo plasmar en la Biblia, del perdón, de la gracia de Dios, de la misericordia. La gracia de Dios es recibir mucho más de lo que merecemos, y la misericordia es no recibir lo que merecemos, amén. Así es el Señor, así fue la vida de Pedro, una vida donde tuvo sus altibajos, donde tuvo sus problemas, pero siguió a Dios y siguió firme. Así que yo los animo a ustedes, a los que están en su casa, a los que están hoy día aquí, que puedan ser así. No importa, hoy día me equivoqué, no importa. El Señor, yo le voy a pedir perdón y me voy a arrepentir y puedo seguir. Y el Señor dice que podemos hacer grandes cosas con el Señor. Amén. Yo los invito a que se pongan de pie. Gloria a Jesús, y le damos un aplauso a la palabra.